La gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, hermanos y amigos. La reputación, la imagen, el prestigio de una persona son fundamentales para la autoestima de la misma, para su bien relacionarse en la sociedad. La imagen, la reputación, es pues la representación de la esencia de la persona, lo que es, sus valores, ¿no? Sus buenas costumbres, etcétera. La buena idea que nos hemos proyectado de la persona con quien nos relacionamos. Obviamente el escándalo daña no solamente la imagen, sino también esa autoestima, ese sentirse aceptado por la comunidad, ¿no? Y cuando esta merma, esta imagen merma, la reputación se cae por los suelos, obviamente también va de la mano con el respeto, ¿no? Con la caída de ese respeto que nos tienen eh, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿no? La comunidad, etcétera. Y con esto también viene el desprecio y el alejamiento. Obviamente, ¿quién quiere estar con una persona que ha caído su reputación por los suelos? También eso se ve en los negocios, en el comercio, en la industria. Cuando un producto, por ejemplo, ha tenido una publicidad engañosa y se descubre, obviamente caen no solamente las ventas, sino también la imagen y hasta las acciones de la empresa que los fabrica, que los vende. Ahora la iglesia, pues, también ha sufrido, no solo en estas últimas 2 décadas, o en este siglo, o en el siglo pasado, de escándalos. A lo largo de los 20 siglos de la existencia de la Iglesia Católica, la misma ha, ha- ha tenido, pues, percances en su imagen. Ya desde los primeros siglos, incluso en la misma Biblia, encontramos hechos escandalosos. En el segundo siglo ya empiezan algunos cismas y así a lo largo de la historia de la iglesia. En estos últimos años, pues hemos sufrido de una manera muy grave los escándalos de pedofilia, de violación de algunos sacerdotes, ¿no? Y también tenemos ahora reciente de algunos sacerdotes que están promoviendo el homosexualismo, incluso el surgimiento o la aceptación de sacerdotisas dentro de la iglesia. Hace poco veíamos de un obispo de Estados Unidos que consideraba ofrecerle la Eucaristía al señor presidente Joe Biden, sabiendo que el presidente norteamericano está a favor del aborto. Son cuestiones escandalosas. Las más graves que se dieron, por decirlo de alguna manera, las que originaron la ruptura más fuerte dentro de la iglesia, ha sido pues en los tiempos de fines de la Edad Media y el surgimiento del protestantismo, ¿no? Acusamos eh, estos tiempos de la Edad Media del nepotismo entre sacerdotes, obispos, cardenales, el cisma de Occidente, que incluso llegaron a haber hasta 3 papas, ¿no? Allá por los siglos XIV y XV. La vida licenciosa de algunos cardenales, obispos y de algunos papas que se mencionan, ¿no? Son casos excepcionales, obviamente, pero han causado graves escándalos para la iglesia. El juicio de Galileo, ¿no? Recordemos el caso de este científico católico y que, ojo, murió siendo católico, ¿no? De muerte natural, pero se le hizo un juicio más teológico que científico. Pero no vamos a entrar al detalle de estos casos que se convirtieron en leyendas negras, porque hay mucha falsedad que se ha metido
dentro de estos casos históricos, pero que no resultan ser la verdad total. Ahora, claro, los escándalos se están centrando bastante en los sacerdotes y en los laicos mucho menos, cuando en realidad eh, la vida de concubinato o adulterio, etcétera, de muchos católicos, claro, también ocasionan escándalos dentro de la comunidad y a veces pues no se dice que son católicos. Y entonces, entre todo esto, hay incluso mm, matrimonios o parejas en concubinato que se acercan a pedir los sacramentos para sus hijos, cuando están ellos pues en una situación, digamos, que no queremos señalar, no es nuestra intención estar acusando a las personas, pero están en una situación que no es apropiada para el cristiano, ya sea en adulterio, en concubinato, y así piden los sacramentos de sus hijos y la iglesia se los da, ¿no? Sin prever la continuación de la formación, principalmente en sus hogares, en el crecimiento de la fe. No es pues eh, para que nosotros ahora nos sintamos, mm, digamos, decaídos porque vemos tanta situación negativa dentro de la iglesia, porque estamos cayendo lamentablemente en un grave permisividad, en una grave permisividad. Son cuestiones que no se dicen, ¿no? Que no se están comentando, pero que sí están trayendo consecuencias negativas para la iglesia. Ahora, claro, los escándalos más se han centrado con nuestros sacerdotes, ¿no? El último, que se utilizó para hacer quedar mal a la iglesia, que fue lo del Vaticano con esto de la Pachamama. Bien, sí, hasta incluso dentro de la iglesia pueden darse zancadillas, pero en fin, pues, ¿no? Todas estas cuestiones graves dentro de la iglesia han ocasionado muchos escándalos. Ahora, ¿acaso voy a dejar de ser cristiano católico por todos estos escándalos? ¿Voy a dejar mi catolicismo, mi fe cristiana de 2000 años de existencia por escándalos de algunos sacerdotes o de la vida inadecuada de algunos laicos? Esto es lo que vamos a tratar hoy día con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bendiciones, hermanos. Y ofrecemos estas reflexiones y las lecturas bíblicas que vamos a realizar por la edificación de la iglesia, por el aumento del número de sacerdotes y para que nuestros sacerdotes sean santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Lo primero que tenemos que decir, ¿no? Es que nosotros somos católicos, somos cristianos, porque seguimos a Cristo. No seguimos a cualquier sacerdote, ¿no? Hay tantos sacerdotes muy buenos, sí, admiramos a muchos de ellos, y no solamente por que sean personas eh, que tienen una gran visibilidad, por ejemplo, en el mundo de las redes sociales, o que sea muy carismático, muy bueno, no. El solo hecho ya de ser sacerdote, los tenemos en una alta estima. Sabemos y sentimos que hay en ellos un aspecto, un don sagrado, y los tenemos como sacerdotes, ya como nos dicen pues el libro de Éxodo y el libro de Levítico, obviamente. Entonces nosotros somos cristianos católicos porque seguimos a Cristo, no porque por un sacerdote. Y, y el hecho de que un sacerdote o muchos sacerdotes hayan caído en desgracia, en escándalo, pues eso no nos va a quitar y no nos va a alejar de ser católicos. Y seguimos a Cristo porque Cristo manifestó ser Dios, no un hombre cualquiera, y se respeta las creencias de otros,
pero no seguimos a Cristo porque no es o no fue un hombre como Buda, ¿no? Como Mahoma, como Charles Taze Russell, ¿no? Como Martín Lutero, como John Calvino, etcétera, ¿no? Tantos hombres que hemos visto en las diferentes religiones. Nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos a Cristo que manifestó ser Dios. Por eso ahí en Juan 10, capítulo 10, versículo 30, él va a decir, yo y mi Padre somos uno. Repito, yo y mi Padre somos uno. Somos de una misma naturaleza, ¿no? Son personas diferentes, pero con una misma naturaleza humana. Entonces nosotros no seguimos a cualquier persona, seguimos a la divinidad, ¿no? Cristo tiene esencia, naturaleza divina. Es el Hijo engendrado por el Padre en la eternidad. Ahí también en Juan capítulo 8, versículo 24, leemos, abro cita, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis, si no creéis que yo soy, ¿no? Bien, entonces Cristo nos está diciendo, yo soy. Recordemos Éxodo, ¿no? En el Éxodo, cuando en la zarza ardiente, Moisés se presenta ante Dios y le pregunta, ¿qué nombre les voy a dar a los hebreos, ¿no? Cuando me pregunten por ti, ¿no? Y Dios le va a decir, yo soy el que soy. Y Cristo aquí, ¿no? Se está presentando como Yahvé, como yo soy, el mismo, ¿no? Del Éxodo. Y entonces seguimos a Cristo porque Cristo es Dios, no es un hombre, y nosotros no seguimos a hombres, no seguimos a sacerdotes, ¿no? Los estimamos, los respetamos y los veneramos. Cristo, también hay que ver que lo seguimos porque Él donó su vida por nosotros. Mahoma no donó su vida para salvarnos. Tampoco lo hizo Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Carlos Marx, ¿no? Ni Enrique VIII, ni Martín Lutero. Ninguno de esos dio su vida para salvarnos, ¿no? Cristo donó su vida ahí en la cruz y la donó para luego transformar la vida de tantos hombres y mujeres. Todos cuantos se han acogido a Cristo Jesús, ¿no? Y que lo han buscado, y que se han comprometido con Cristo, han visto transformadas sus vidas, sus mentes, sus almas, su conducta. Y hay una alegría, un gozo de saberse cristiano católico, ¿no? Por eso ahí en Juan 14:5 vamos a encontrar que Cristo nos va a decir, abro cita, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo, siendo Dios, Dios Hijo, nos conduce al Padre, ¿no? Para formar con Él una comunión espiritual. Entonces, eso no lo encontramos en ningún hombre, eso no está en ningún sacerdote. Nosotros no somos católicos porque por un sacerdote, por un obispo o por algún papa, ¿no? Ni por el Papa Francisco. Sí, obedecemos y seguimos al Papa Francisco porque es el vicario de Cristo, ¿no? Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Él quedó acá como vicario y el Papa nos ayuda a conducirnos hacia Cristo. Segundo, nosotros somos, pues, católicos porque somos discípulos que seguimos la doctrina de Cristo, no el comportamiento o la ideología de algún sacerdote, por más teólogo o filósofo que pudiera ser. No, no, nosotros seguimos la doctrina de Cristo. En Mateo 28, 19 y 20 leemos. Id pues y haced discípulos, subrayo, discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a conservar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo
con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo, hasta el fin de los tiempos. Cierro cita. Sí, nosotros somos discípulos de Cristo. Ciertamente nuestros sacerdotes se convierten en maestros nuestros, en guías nuestros, directores espirituales nuestros, pero nosotros somos discípulos de Cristo, ¿no? El ungido, el Señor, como le va a decir el Espíritu Santo a través de Santa Isabel a María. ¿Cómo es que a mí me ha venido a ver la madre de mi Señor, Kyrios, ¿no? Señor de divinidad, enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Sí, pues la doctrina que nos transmiten nuestros sacerdotes no es la de ellos, es la de Cristo. Y nosotros tenemos que, sí, dejarnos orientar con ellos a la luz de lo que nos enseña la tradición apostólica con mayúsculas y el magisterio de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia y el magisterio es la que nos enseña junto con la palabra escrita lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿no? Y porque Cristo se comprometió a estar con su iglesia hasta el fin de los tiempos, no hasta el año 100, tampoco hasta el año 313, ni hasta los fines de la Edad Media, con la aparición de Martín Lutero en el año 1517, ¿no? Y que empieza a crear toda una nueva doctrina. No, nosotros seguimos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y que tan espléndidamente los apóstoles y luego los padres de la iglesia, empezando con los padres apostólicos de fines del siglo primero y mediados del siglo segundo, y luego los padres de la iglesia hasta el siglo VII más o menos, aproximadamente, y que le van dando forma a la doctrina. Y por eso es que ellos luego nos han dado dogmas tan extraordinarios como el de la Trinidad. Entonces, nuestra doctrina católica, ¿no? Porque Cristo dice, enséñenles todo lo que yo les he enseñado, vayan a todas las naciones. Católico, sabemos pues que es la universalidad. Por eso nosotros somos católicos, por eso es que la iglesia salió por el mundo a evangelizarlo, ¿no? Entonces, en tercer lugar, ¿por qué motivo sigo siendo cristiano a pesar de tantos escándalos? Porque pues Cristo no cambió a su iglesia universal, a su iglesia católica, ya sea porque los obispos, los apóstoles, ¿no? Lo dejaron en la hora más importante de su vida, o porque estos pecaron, pues, traicionándolo, abandonándolo en el momento cumbre de su vida. No, antes bien los confirmó, él se mantuvo con esa iglesia, no la despreció. Claro, fue un escándalo su crucifixión, pero tan escandaloso fue también que Pedro lo negara, que Judas lo traicionara y que el resto de los apóstoles lo abandonaran. Tremendo escándalo, ¿no? Luego que habían ofrecido dar la vida por el Señor, ¿no? Bien, en Juan 21:15 vamos a ver cómo es que Cristo confirma en la cabeza de la iglesia a Pedro. Abro cita de Juan 21:15. Habiendo pues almorzado, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y así en los versículos 16 y 17, Cristo, ¿no? Se reafirma en darle la conducción de las ovejas a Pedro, no a todos los apóstoles, escoge a Pedro, ¿no? Entonces, y en Pedro confirma al resto de los apóstoles. Entonces, Cristo no cambió su iglesia, y si Cristo no cambió su iglesia, ¿quién soy yo para cambiarme de iglesia, para dejar de ser discípulo cristiano católico de Cristo? Ahora recordemos que Cristo también nos ha venido a decir que Él ha venido especialmente por los enfermos, ¿no? Sí, la Iglesia Católica pues
tenemos muchas deficiencias, hay muchas enfermedades espirituales, ¿no? Eh, Adulterios, fornicaciones, robos, mentiras, de todo hay, a mí el Señor, ¿no? Y vamos a ver que Cristo quiere que estos enfermos nos sanemos en Él, en su iglesia. Mateo 9:11 nos los dice. Viendo lo cual, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y los pecadores? Él los oyó y dijo, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Cierro cita. Sí, pues, esta iglesia católica es una iglesia de enfermos. Por eso es que Él nos dejó ahí en Juan capítulo 21, versículo 23, el don de perdonar pecados a través de sus apóstoles. A quienes ustedes perdonan los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Nos ha dejado su iglesia para encontrar la sanación de nuestras almas y demás sacramentos como la Eucaristía para alimentar nuestro espíritu de la gracia de Dios. También, ¿no? Consideremos que como un cuarto motivo para seguir siendo católico, que la iglesia tampoco la cambiaron pues los apóstoles, pese a sus disputas personales que tuvieron. Por ejemplo, Pedro llegó un momento que tuvo un mal comportamiento que antes se reunía con los cristianos helénicos o griegos o paganos y luego dejó de hacerlo por el que dirán de los cristianos judíos. Y Pablo, pese a ello, ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice pues que le llamó la atención a Pedro por esta inconducta, pero veamos que Pablo no abandonó la iglesia, no, dijo yo ya contigo, Pedro, yo a ti ya no te voy a seguir, no, tú estás mal, no, yo voy a fundar una nueva iglesia cristiana. No, eso no hizo Pablo. Pablo siguió, como vemos en el contexto, tanto de Gálatas capítulo 1 como capítulo 2, que Pablo siempre iba a los dirigentes máximos de la iglesia, ¿no? Como era Pedro, Santiago, Juan, etcétera. Ahora, recordemos también que entre Pablo y Bernabé hubo una fuerte discusión después del primer concilio y que ellos tenían que llevar las cartas, la carta apostólica de este primer concilio al resto de las comunidades, Antioquía y a todas por donde tenían que pasar. Ellos discutieron a causa de Marcos, ¿no? Pariente de Bernabé. Ahí en Hechos capítulo 15, versículo 36 al 40, se nos narra esta disputa. Pero veamos que ninguno de los dos fue a fundar nuevas iglesias. No, la unidad de la iglesia se mantuvo, ¿no? Y, por ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 41 nos dice lo siguiente, ¿no? Sobre los apóstoles. Y recorrió la Siria y la Cilicia, confirmando a las iglesias. Sí, Pablo hacía eso, confirmar a las iglesias en una sola fe, en una sola doctrina. Y veamos un punto quinto, ¿no? Que los grandes que la iglesia ha dado grandes hombres, grandes mujeres de una fe extraordinaria, ¿no? Que han llenado la iglesia de maravillosas obras de misericordia, ¿no? Y que han hecho que brillen para el mundo, que esta iglesia brille para el mundo. Santos nos ha dado la iglesia a lo largo del siglo primero, siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, incluso en estos últimos siglos también nos ha coronado con santos maravillosos como Santa Teresa de Calcuta, como el Padre Pío, etcétera. Hombres maravillosos. Acá en Perú, por ejemplo, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, ¿no? Y día a día, padre de familia que me escuchas, tú sabes que sufres, tú sabes que todos los días te dedicas a trabajar honradamente, la ama de casa, la mamá que se queda en casa o que ahora también profesional, busca el pan de cada día y regresa todavía a atender a los hijos, a atender al esposo y lo hacen de una manera honesta, ¿no? Esta iglesia católica
ha dado siempre hombres extraordinarios. No todos están en el altar, como un San Francisco de Asís, como una Santa Rosa de Lima, ¿no? Pero ahí vemos al santo cotidiano, al héroe cotidiano, que temprano se levanta a hacer el pan o hacer acá pues en Perú un tamal, una soya para salir a venderlo. Y así cada persona se va santificando, ¿no? Y ahí tenemos las grandes obras de misericordia que la iglesia no anda, que las divulga, tantos colegios, tantos leprosorios, universidades, asilos para ancianos, hospitales para hombres o mujeres con SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? Así como hay cosas escandalosas, la iglesia también tiene cosas muy maravillosas, pero pues el mundo se centra siempre en lo negativo. Cristo vino porque tenía esperanza en el hombre, ¿no? Dio su vida, ¿no? Esperando que el hombre le dé su sí, con la fe que lo acompaña, ¿no? Y por eso dio su vida por el hombre, ¿no? Entonces, aquí Cristo, pues, recordemos que Cristo advirtió que habrían escándalos, ¿no? Pero también nos recordó que teníamos que perseverar en la fe. No pues por un escándalo, no pues tampoco porque un sacerdote quedó mal. Cristo nos va a hacer recordar que perseveremos en la fe, que escándalos habrían de ver. En Mateo capítulo 18, versículo 7, leemos. Dice Cristo, ay del mundo por los escándalos. Repito, ay del mundo por los escándalos, porque forzoso es que vengan escándalos, pero ay del hombre por quien el escándalo viene. Cristo individualiza el escándalo. No, no, no juzga a la iglesia, pero sí se centra en el escándalo particular, en el escándalo individual de los miembros de su iglesia. Veamos con inteligencia espiritual, con esta inteligencia espiritual que Cristo tiene, y nos enseña a saber conducir la mirada hacia el escándalo, no hacia la iglesia, sino en la forma particular. En Mateo capítulo 24, versículo 10, nos llama a perseverar en su iglesia. Abro cita, entonces se escandalizarán muchos y mutuamente se traicionarán y se odiarán. Surgirán numerosos falsos profetas que arrastrarán a muchos al error y por efecto de los excesos de la iniquidad, la caridad de los más, la caridad de los más se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Subrayo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bien, pues Cristo nos está llamando a una perseverancia. ¿Qué escándalos van a haber? Ya nos lo advirtió, ¿no? Ahora queda en nosotros en perseverar. Tengamos cuidado de aquellos falsos pastores, de esos falsos profetas que nos están alejando de esta hermosa iglesia católica que sí, ciertamente ha sido empañada por escándalos de algunos de sus miembros. No deja de ser, no deja de ser la iglesia que Cristo fundó en Pedro. Que Dios los acompañe siempre, hermanos.